Flores en el ático. Vive a pocas casas de aquí. Se levantó, se acercó a las ventanas y cuando Chris apagó las luces, apartó las cortinas y señaló la casa donde vivía su mejor amiga. Elena tiene 2 hermosos hermanos solteros. Uno estudia Derecho en Harvard y otro es tenista profesional. Mamá, grité, está saliendo con uno de sus hermanos. Se rió y dejó caer las cortinas. Enciende ya las luces, Chris. No, Katie, no. No estoy saliendo con nadie. La verdad es de que prefiero irme a la cama. Estoy tan cansada. De todas formas, no me gustan los musicales. Prefiero quedarme con mis hijos. Pero Elena insiste en que salga y cuando me niego me pregunta por qué. No quiero que la gente se pregunte por qué me quedo en casa los fines de semana. Por eso a veces tengo que ir a navegar o al cine. Que el ático fuera siquiera bonito parece improbable, convertido en un hermoso jardín que se alzara sobre el arco iris. Iba a requerir muchísimo trabajo duro y creatividad, pero ese maldito hermano mío estaba convencido de que podíamos hacerlo, en un abrir y cerrar de ojos. Enseguida convenció tanto a nuestra madre que cada día que fuera a la escuela de secretariado volviera con libros para colorear, para recortar flores predibujadas. Nos trajo estuches de acuarelas, muchos pinceles, cajas de crayolas, montones de papeles de colores, manualidades, botos gruesos de pasta blanca y cuadros, tijeras de punta roma. Enseñarle a los gemelos a colorear y recortar flores, les indicó. Déjenlos practicar en todo lo que emprendan. Los nombró sus maestros de kinder. Venía de esa ciudad a 1 hora en el tren, radiante de salud, con la piel fresca y sonrojada por el aire exterior y su ropa tan hermosa que me dejó sin aliento. Tenía zapatos de todos los colores. Poco a poco iba acumulando nuevas piezas de joyería que ella llamaba joyería chatarra. Pero, por alguna razón, esas piedras brillaban mucho. Se dejó caer en su silla favorita, agotada pero feliz, y le contó cómo le había ido el día. Ay, cómo me gustaría que esas máquinas de escribir tuvieran letras. Solo recuerdo una fila, tengo que mirar la tabla de la pared cada vez y eso me retrasa. Tampoco se me da muy bien recordar la fila de abajo, pero sí sé dónde están todas las vocales. Usas esas teclas más que cualquier otra, ¿sabes, no? Hasta ahora mi velocidad de escritura es de 20 palabras por minuto y eso no es muy bueno. Además, comentó unos 4 errores en esas 20 palabras, y esos garabatos taquigráficos, suspiró, como si también los hubiera desconcertado. Bueno, supongo que aprenderé con el tiempo. Después de todo, otras mujeres lo hacen muy bien, y si ellas pueden, yo también puedo. ¿Te gustan tus maestras, mamá?, le preguntó Chris. Soltó una risita infantil antes de responder. Primero déjame contarte sobre mi maestra de mecanografía. Se llama la señora Elena Brady. Tiene la figura de tu abuela, enorme, solo que su busto es más grande. De verdad, es el busto más impresionante que he visto en mi vida, y los tirantes de su sostén se le rebosan constantemente de los hombros, y si no son los tirantes de su sostén, son los de la combinación, y siempre están metidos en la mano del escote de su vestido para arreglárselas. Y los hombres de la clase siempre se ríen disimuladamente. ¿Los hombres?, le pregunté. ¿Los hombres toman clase de mecanografía? Sí, hay algunos jóvenes ahí. Algunos son periodistas, otros escritores y tienen alguna buena razón para querer aprender a escribir a máquina. Y la señora Brady está divorciada y tiene un ojo bueno para esos jóvenes. Ella coquetea con ellos, mientras ellos intentan ignorarla. Ella es de unos 10 años mayor que él, al menos, y él no deja de mirarme a mí. Usas esas teclas más que cualquier otra, ¿sabes, no? Hasta ahora mi velocidad de escritura es de 20 palabras por minuto, y eso no es muy bueno. Además, comentó unos 4 errores en esas 20 palabras, y esos garabatos taquigráficos, suspiró, como si también los hubiera desconcertado. Bueno, supongo que aprenderé con el tiempo. Después de todo, otras mujeres lo hacen muy bien, y si ellas pueden, yo también puedo. ¿Te gustan tus maestras, mamá?, le preguntó Chris. Soltó una risita infantil antes de responder. Primero déjame contarte sobre mi maestra de mecanografía. Se llama la señora Elena Brady. Tiene la figura de tu abuela, enorme, solo que su busto es más grande. De verdad, es el busto más impresionante que he visto en mi vida, y los tirantes de su sostén se le rebosan constantemente de los hombros, y si no son los tirantes de su sostén, son los de la combinación, y siempre están metidos en la mano del escote de su vestido para arreglárselas. Y los hombres de la clase siempre se ríen disimuladamente. ¿Los hombres?, le pregunté. ¿Los hombres toman clase de mecanografía? Sí, hay algunos jóvenes ahí. Algunos son periodistas, otros escritores y tienen alguna buena razón para querer aprender a escribir a máquina. Y la señora Brady está divorciada y tiene un ojo bueno para esos jóvenes. Ella coquetea con ellos, mientras ellos intentan ignorarla. Ella es de unos 10 años mayor que él, al menos, y él no deja de mirarme a mí.
No te hagas ilusiones, Katie, es demasiado joven para mí. No podría casarme con un hombre que no pudiera levantar ni cruzar un umbral. Yo podría levantarlo a él. Solo mide 1,5 metros. Todos nos reímos mucho, porque papá era 30 centímetros más alto y había levantado a nuestra madre con facilidad. Lo habíamos visto hacer eso muchas veces, sobre todo los viernes por la noche, cuando llegaba a casa y se miraban de forma tan extraña. Mamá, ¿no estarás pensando en casarte con otra persona?, preguntó Chris con voz más tensa. Rápidamente ella lo abrazó. No, cariño, no, claro que no. Quería mucho a tu padre. Haría falta un buen hombre especial para llenar su lugar. Y hasta ahora no he conocido a nadie que esté a la altura ni siquiera de sus calcetines tan pequeños. Jugar a los maestros de kinder era divertido, o podría haberlo sido, si nuestro alumno hubiera estado un poquito dispuesto. Pero en cuanto terminamos de desayunar, lavamos y guardamos los platos, guardamos la comida en el sitio más frío y llegaron las 10 como los sirvientes del segundo piso. Chris y yo arrastrábamos cada uno de los gemelos llorosos al aula del ático. Ahí podíamos sentarnos en los pupitres y armar un lío recortando esas flores de papel de colores, usando crayoles para rezar los colores con rayas. Arte moderno, así llamaba Chris a las flores que hacían. En las paredes de listones grises y opacas pegadas nuestras gigantejas flores. Chris subió nuevamente a la vieja escalera que tenía los peldaños faltantes para poder colgarlos a unas cuerdas largas atadas a las vigas del ático, y esas cuerdas sujetadas. Flores de colores que se movían constantemente con las corrientes del aire que entraban por el ático. Nuestra madre se acercó a ver nuestros esfuerzos y nos dedicó a todos una sonrisa complacida. Sí, lo están haciendo de maravilla. Lo están embelleciendo aquí arriba. Y pensativa se acercó a las margaritas como si considerara que nos podría traernos más. Al día siguiente vino con una enorme caja plana que contenía cuentas de vidrio de colores, lentejuelas, para que pudiéramos añadir brillo y glamour a nuestro jardín. Así que nos esforzábamos haciendo esas flores. Pues, fuera cual fuese nuestra ocupación, lo hacíamos con diligencia y fervor. Los gemelos contagiaron parte de nuestro entusiasmo y dejaron de aullar, pelear y morder cuando mencionaron las palabras ático, porque después de todo el ático se estaba convirtiendo poco a poco en un alegre jardín. Y cuanto más cambiaba, más decidimos. Estábamos cubiertos hasta la última pared de ese infinito ático. Cada día, por supuesto, cuando mamá volvía de la escuela de secretariado, tenía que revisar todos los logros. Mamá, dijo Kerry, con su gorgojeo de pajarito, eso es todo lo que hacemos todo el día, hacer flores y flores, y a veces Katie no quiere que bajemos a comer. Katie, no debes preocuparte tanto decorando el ático para olvidarte de comer. Pero mamá, lo hacemos por ellos, para que no se asusten allá arriba. Se rió y me abrazó. Vaya, qué persistente eres tú y tu hermano mayor. Seguro que lo han heredado de su padre y no de mí. Me rió con facilidad. Mamá, grité inquieta. ¿Sigues yendo a esa escuela? Estás mejorando la mecanografía, ¿verdad? Sí, claro que sí, cariño. Volvió a sonreír y luego se recostó en su silla, levantando la mano y pareció admitir la pulsera que llevaba. Empecé a preguntarme por qué necesitaba tantas joyas para ir a una escuela de secretariado. Pero en lugar de eso habló. Lo que necesitas hacer ahora son animales para tu jardín. Pero mamá, si las rosas son imposibles de hacer, ¿cómo podemos siquiera dibujar animales? Me dedicó una sonrisita irónica, mientras me pasaba un dedo frío por la nariz. Ay, Kerry, qué incrédula eres. Lo cuestionas todo, dudas de todo, cuando ya deberías saber que puedes hacer lo que quieras, si lo deseas con todas tus fuerzas. Y te voy a contar un secreto, que conozco desde hace tiempo. En este mundo donde todo es complicado, también hay un libro que te enseña lo sencillo que puede ser todo. Eso tenía que descubrirlo. Mamá nos traía docenas de libros de dibujos. El primero nos enseñó a reducir todos los diseños complicados a esferas, cilindros, conos, rectángulos y cubos básicos. Una silla era solo un cubo, solo no lo sabía. Un árbol de Navidad era solo un cono de lado invertido. Yo tampoco lo sabía. Las personas eran solo combinaciones de todas esas formas básicas. Es cierto, tenía un aspecto peculiar. Pensé que sus rarezas lo hacían aún más adorable. Pero Chris coloreó todos los animales en forma realista. Yo decoré los míos con lunares, cuadros escoceses y le puse bolsillos con ribetes de encaje a las gallinas ponedoras, como nuestra madre compraba en una tienda de costura. Teníamos encajes, cordones de todos los colores, botones, lentejuelas, fieltros, piedritas y otros materiales decorativos. Las posibilidades eran infinitas. Una tarde lluviosa, Cory vino corriendo hacia mí con un caracol de papel naranja en el que habíamos trabajado laboriosamente toda la mañana.
y media tarde. Había comido solo un poco de su almuerzo favorito, sándwiches de mantequilla de cacahuate y mermelada. Estaba ansioso por volver a su trabajo y poner esas cosas que sobresalían de la cabeza. Orgulloso se apartó con las piernas bien abiertas mientras observaba cada detalle de expresión de mi rostro, lo que había hecho que parecía más una pelota de playa torcida con antenas temblorosas. ¿Crees que es un buen caracol?, me preguntaba, frunciendo el ceño y con cara de preocupación al ver que no encontraba las palabras. Sí, dije rápidamente, es un caracol maravilloso y hermoso. ¿No crees que se parece a una naranja? No, claro que no. Las naranjas no tienen espirales como este caracol, ni antenas torcidas. Chris se acercó para ver la lastimosa criatura que sostenía en mis manos. A esas cosas no se les llama antenas, corrigió. Un caracol pertenece a la familia de los moluscos que tienen cuerpos blandos, sin columna vertebral, y esas cositas se llaman antenas, que están conectadas a su cerebro. Tiene intestinos tubulares que terminan en su boca y se mueven mediante un pie con bordes engranados. Christopher, dije con frialdad, cuando Cory y yo queríamos saber más sobre los intestinos tubulares de un caracol, te enviaremos un telegrama y por favor siéntate en una tachuela y espéralo. ¿Quieres ser ignorante toda tu vida, Katie? Sí, exclamé. En la que caracoles se refiere, prefiero no saber nada. Cory me siguió mientras íbamos a ver a Kerry pegar trozos de papel morado. Su método de trabajo era improvisado, de diferente al trabajo pesado y cuidadoso de Cory. Kerry usó sus tijeras para hacer unos agujeros sin piedad en una cosa morada. Detrás del agujero pegó un trozo de papel rojo. Cuando tuvo esta cosa armada, le puso por nombre Gusano, ondulada con una boa constrictor gigante, mostrando un único ojo rojo y amenazador con pestañas negras como patas de araña. Se llama Charlie, dijo, entregándome su gusano de 1,5 metros. Cuando nos llegaban cosas sin nombre propio, hacíamos que sus nombres empezaban con la C, para que fueran unos de nosotros. En las paredes del ático de nuestro hermoso jardín de flores de papel pegadas del caracol epiléptico, junto al gusano feroz y amenazante, y que formaban pareja, Chris se sentó y escribió un gran cartel rojo. Todos los animales, cuidado con los gusanitos. Yo escribí mi propio cartel, presintiendo que el pequeño caracol de Cory era el que estaba en peligro. ¿Hay médico en casa? Cory le puso a ese caracol Cindy Lou. Mamá vio los logros de ese día con risas y todos nos reímos porque no la estábamos pasando bien. Sí, claro que hay un médico en casa, dijo y se inclinó para besar la mejilla de Chris. Este hijo mío siempre ha sabido cómo hacer animales y cómo saber cuando están enfermos. Y Cory adoró tu caracol. Se ve tan sensible. ¿Te gusta mi Charlie?, preguntó Carrie con ansiedad. Lo hice bien, usé todo el morado para hacerlo tan grande. Ahora ya no tenemos morado. Es un gusano precioso de verdad, dijo madre. Y le dio besos. Me gustan especialmente las pestañas negras que le pusiste alrededor. Era una escena acogedora y hogareña. Los tres en su silla con Chris encaramado en el brazo, con la cara cerca de su madre. Entonces tuve que ir arruinándolo todo como era mi odiosa manera. ¿Cuántas palabras puedes escribir por minuto ahora, mamá? Estoy mejorando. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto has mejorado? Hago lo mejor que puedo, de verdad, Katie. Te dije que el teclado no tiene letras. ¿Y qué hay de la taquigrafía? ¿A qué velocidad puedes dictar? Lo intento. Hay que tener paciencia. No se aprenden cosas así de la noche a la mañana. ¿Paciencia? Coloré la paciencia de gris, con una nube negra. Coloré la esperanza de amarillo, igual que ese sol que pudimos ver durante unas pocas horas de la mañana. Demasiado pronto el sol salió alto en el cielo y desapareció de la vista dejándonos desamparados y mirando fijamente el azul. Cuando creces y tienes 1,000,000 de cosas de adulto que hacer, olvidas lo largo que puede ser un día para un niño. Parecía que vivíamos 4 años en 7 semanas. Entonces llegó otro viernes, temiendo en el que tuviéramos que levantarnos al amanecer y correr como locos para limpiar la habitación y el baño a toda evidencia de nuestra existencia. Quité las sábanas de la cama y las arrojé junto con las fundas de almohada y las mantas y puse las colchas directamente sobre las fundas del colchón, tal como había ordenado la abuela la noche anterior. Chris había desarmado la vía del tren. Nos esforzamos como locos para dejar la habitación impecable, incluyendo el baño, y entonces la abuela entró con la cesta de picnic y nos ordenó que nos subiéramos al ático.
para desayunar ahí. Había limpiado como sumo cuidado todas nuestras huellas dactilares, y los muebles de caoba brillaban. Frunció el ceño al ver esto, y vaya si usó polvo de una bolsa de aspiradora para volver a opacar la superficie de los muebles. A las 7 estábamos en el aula del ático, comiendo nuestro cereal frío con pasas y leche. Abajo oíamos débilmente a las criadas moviéndose por nuestra habitación, de puntillas subiendo las escaleras, y nos arrucábamos en el escalón inferior, escuchando lo que pasaba abajo, aunque teníamos miedo de que nos descubrieran. Oír a las criadas moviéndose, riendo y charlando, mientras la abuela rondaba cerca de la puerta del armario, dándoles instrucciones para limpiar los espejos, usar la cera de limón y ventilar los colchones. Todo me produjo una sensación rarísima, porque esas criadas no notaban nada de diferente. No dejábamos ningún olor para que supieran que Cory mojaba la cama a menudo. Era como si realmente no existiéramos, como si no estuviéramos vivos, y los únicos olores que tenían eran imaginarios. Nos abrazamos y nos apretamos fuerte. Las criadas no entraron en el armario, no abrieron la puerta alta y estrecha, no nos vieron ni nos oyeron, ni parecieron extrañarse de que la abuela no saliera de la habitación ni un segundo mientras ellas estaban ahí fregando la bañera, limpiando el inodoro, fregando el suelo de baldosas. Ese viernes nos causó una sensación extraña a todos. Creo que nos marchitaron en nuestra autoestima, porque después no supimos expresarnos. No disfrutamos de nuestros juegos ni de nuestros libros, así que en silencio cortamos los tulipanes y margaritas, esperando a que mamá volviera a traernos una esperanza. Aún así éramos jóvenes, y la esperanza tiene raíces fuertes en los jóvenes, hasta los dedos de los pies. Y cuando entramos en el ático, vimos nuestro jardín creciendo. Pudimos reír y fingir al fin y al cabo. Estábamos dejando nuestra huella en el mundo. Estábamos creando algo hermoso de lo que había sido monótono y feo. Ahora los gemelos volaban como mariposas revoloteando entre las flores móviles. Los empujamos con los columpios y creamos tormentas de viento para sacudir esas flores como locos. Nos escondimos detrás de los árboles de cartón, no más altos que Chris, y nos sentamos en setas de papel maché, con cojines de espuma de colores encima, que sinceramente eran mejores que la verdad, a menos que te apeteciera comer setas. ¡Qué bonito!, gritó Kerry, dando vueltas y vueltas, agarrando su falda corta plisada. Así que solo pudimos ver las nuevas braguitas de encaje con volantes que mamá le había regalado ayer. Toda la ropa, los zapatos nuevos, tuvieron que pasar su primera noche con Kerry y Cory en sus camas. Es horrible despertarse por la noche con la mejilla apoyada en la suela de una zapatilla. Yo también voy a ser bailarina, me decía alegremente, dando vueltas y vueltas hasta que finalmente se cayó. Cory corrió a ver si ella estaba bien. Gritó al ver la sangre que manaba de un corte en su rodilla. «Ay, no, quiero ser bailarina y si me duele». Me atreví a decirle que me dolía. ¡Ay, cómo me dolía! Ayer paseaba por jardines de verdad, bosques de verdad, y siempre sentía una aura mítica, como si algo mágico maravilloso nos estuviera esperando a la vuelta de la esquina. Pero embrujar también nuestro jardín del ático. Chris y yo gateamos y dibujamos margaritas con tiza blanca en el suelo, uniéndolas con el círculo dentro de ese círculo mágico de flores blancas. Todo lo malo se disipaba. Ahí podíamos sentarnos con las piernas cruzadas en el suelo. Y una vez a la luz de la vela encendida, Chris y yo contamos largas y reverenzadas historias de hadas. Buenas que cuidaban de niños pequeños y brujas malvadas que siempre caían derrotadas. Entonces Cory habló. Como siempre, él era quien hacía las preguntas más difíciles de responder. ¿Dónde se iba toda esa hierba mala? Dios se la llevó al cielo y así. Kerry me evitó tener que responder. ¿Pero por qué? Por papá. A papá le gusta cortar ese césped. Los ojos de Chris se encontraron con los míos y pensamos que se había olvidado de papá. Cory frunció el ceño, mirando los arbolitos de cartón que Chris había hecho. ¿Dónde están todos los árboles grandes? En el mismo lugar, dijo Kerry. A papá le gustan los árboles grandes. Esa vez mis ojos se volvieron locos. ¿Cómo odiaba mentirles? Decirles que eso era solo un juego interminable que parecía soportar con más paciencia que Chris o yo. Nunca subió la abuela al ático a preguntar qué hacíamos, aunque muy a menudo abría la puerta del dormitorio lo más sigilosamente posible, esperando que no notáramos el ruido de la llave. Girando la cerradura, miraba por la rejilla tratando de pillarnos haciendo algo profano o malvado. En el ático éramos libres de hacer lo que quisiéramos sin temor a represalias, a menos que Dios nos azotara. Ni una sola vez la abuela salió de nuestra habitación sin recordarnos que Dios estaba arriba para ver, incluso cuando ella no. Como nunca entraba ni siquiera en el armario para abrir la puerta de las escaleras del ático, mi curiosidad se despertó. Me recordé a mí misma que debía preguntarle a mamá
en cuanto entrara para no olvidarlo de nuevo. ¿Por qué la abuela no sube al ático? Ella misma ha comprobado lo que hacemos. ¿Por qué se pregunta sin más y cree que le diremos la verdad? Con aspecto cansado y abatido, mamá se desplomó en su silla especial. Su traje nuevo verde de lana, parecido muy caro. Había ido a la peluquería y el estilo había cambiado. Respondió a mi pregunta con indiferencia, como si pensara en algo más atractivo. No te lo había dicho antes. Tu abuela sufre de claustrofobia. Es una aflicción emocional que le dificulta respirar en espacios reducidos. Verás, de niña, sus padres la encerraban en un armario como castigo. ¡Guau! ¡Qué difícil pensar en esa anciana corpulenta! Hubiera sido joven y lo suficientemente pequeña como para castigarla. Casi podía sentir lástima por esa niña que la había sido, pero sabía que se alegraba de vernos encerrados. Cada vez que nos miraba, se le notaba en los ojos su satisfacción, petulante por tenernos también ahí capturados. Aún así, era curioso que el destino le infundiera tanto miedo. Así nos diera a Chris y a mí los motivos suficientes para besar las extrañables paredes de ese estrecho paradiso. A menudo Chris y yo especulábamos sobre cómo habían subido todos esos muebles enormes a ese ático. Ciertamente no habían podido subirlo en el pequeño armario y luego en la escalera, que apenas medía 30 centímetros de ancho, y aunque buscamos con ahínco otra puerta más grande que diera acceso al ático, no la encontramos. Quizás estaba escondida detrás de uno de esos armarios gigantes demasiado pesados para moverlos. Chris pensó que los muebles más grandes podrían haber sido subidos al tejado y luego pasados por una de las grandes ventanas. Todos los días la abuela bruja entraba en nuestra habitación para apuñalarlos con sus ojos de piedra, para gruñir con sus labios finos y torcidos. Todos los días hacía las mismas preguntas de siempre. ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué hacen en ese ático? Dieron gracias antes de las comidas de hoy. Se arrodillaron anoche para pedirle a Dios que perdone a sus padres por el pecado que cometieron. Les están enseñando a los dos más pequeños la palabra del Señor. Vayan juntos al baño, chicos y las chicas separadas. Vaya, ¿y qué mirada tan cruel tenía entonces? Siempre son modestos, manteniendo sus partes íntimas fuera del alcance de los demás. Se tocan el cuerpo cuando no es necesario para la higiene. Dios, qué sucia se veía la piel. Chris se rió cuando se fue. Creo que se debe pegar la ropa interior, bromeó. No, se la clava. Rematé. ¿Te has fijado en lo mucho que le gusta el gris? ¿Te has fijado? ¿Quién no lo iba a fingir? Siempre gris. A veces tiene finas rayas rojas o azules o delicado diseño cuadrado, muy tenue. Pero siempre la tela es de tafetán con el borde de broche de diamantes en la garganta en un escote alto y severo, suavizado un poco con cuellos tejidos a mano. Mamá ya nos había contado que una viuda del pueblo más cercano había medido esos uniformes que parecían armaduras. Esta señora es muy amiga de mi madre y viste de gris porque es más barato comprar la tela que de rollo por yarda. Tu abuelo tiene una fábrica que hace las telas finas en algún lugar de Georgia. Caramba, hasta los ricos tenían que ser tacaños. Habían pasado más de 2 meses y el abuelo seguía vivo. Nos quedábamos de pie, sentados, tumbados, en las amplias cornisas de las burandillas del ático. Observábamos con nostalgia cómo las copas de los árboles del viejo verde oscuro del verano se transformaban de la noche a la mañana en los brillantes escarlatas dorados naranja, marrones del otoño. Me conmovió, creo que nos conmovió a todos, incluso a los gemelos, ver cómo se iba el verano y comenzaba el otoño, y solo podíamos observar, pero nunca participar. Mis pensamientos volaban frenéticamente, deseando escapar de esta prisión, y buscar el viento para que me abanicara el cabello, y me aguijoneara la piel, y me hiciera sentir viva de nuevo. Anhelaba a todos estos niños que corrían libres y salvajes por la hierba que se oscurecía arrastrando los pies ante las hojas secas y crujientes. ¿Por qué nunca me di cuenta, cuando pude correr libre y sin control, de que estaba experimentando era la felicidad? ¿Por qué pensaba entonces que la felicidad siempre estaba en el futuro? Cuando fuera adulta, capaz de tomar mis propias decisiones, seguir mi propio camino, ser yo misma, ¿por qué me parecía ser niña? Nunca era suficiente, porque creía que la felicidad se reservaba para quienes que ya eran adultos. Te ves muy triste, dijo Chris, que estaba acurrucado a mi lado con Cory al otro lado y Kerry al otro. Ahora Kerry era mi pequeña sombra, que seguía mis pasos e imitaba lo que ella creía que sentía. Igual que Chris tenía una pequeña sombra imitadora en Cory. Si alguna vez hubo 4 hermanos más cercanos que nosotros, habrían sido cuatrillizos siameses. ¿No vas a responderme?, me preguntó Chris. ¿Por qué te ves tan triste? Los árboles se ven hermosos, ¿verdad? En verano prefiero el verano.
Pero cuando llega el otoño, prefiero el otoño, y cuando llega el invierno, esa sí es mi estación favorita. Y luego llega la primavera, y creo que la primavera es la mejor. Sí, ese es mi Christopher Doll. Podía conformarse con el presente y siempre pensar que era lo mejor, sin importar las circunstancias. Estaba recordando a la vieja señora Bertrand y su aburrida charla sobre el motín del té de Boston. Hacía que la historia parecía tan aburrida y a la gente tan irreal. Sin embargo, me gustaba volver a aburrirme así. Sí, asintió. Yo te entiendo. También pensaba que la escuela era aburrida y que la historia era una materia monótona. Sobre todo la historia de Estados Unidos. Todo menos lo del viejo oeste. Pero al menos cuando íbamos a la escuela hacíamos lo mismo que otros niños de nuestra edad. Ahora solo estamos perdiendo el tiempo sin hacer nada, Katie. No perdemos ni un minuto. Prepararemos para el día que salgamos. Sí, no te fijas bien las metas y te esfuerzas siempre por alcanzarlas. Nunca lo harás. Me convenceré de que si no puedo ser médico, no querré ser nada más, ni querré nada más que el dinero pueda comprar. Lo dijo con tanta intensidad. Yo quería ser la primera bailarina, aunque me conformaría con otra cosa. Chris frunció el ceño, como si me leyera el pensamiento. Me miró con sus ojos azul veraniego y me regañó, porque no había practicado mis ejercicios de ballet ni una sola vez desde que subí a la escuela. Katie, mañana voy a tocar una percha en la parte del ático que terminemos de decorar y practicará 5 o 6 horas al día, como en las clases de ballet. No, nadie me va a decir que tengo que hacer nada más. Además, no puedo hacer posturas de ballet si no voy bien vestida. ¡Qué tontería! Es que soy una estúpida. Tú, Christopher, tienes un cerebro increíble. Dicho eso, rompí a llorar y salí corriendo del ático, pasando junto a la flora y fauna de papel. Corría hacia las escaleras. Y juré que alguien iba a pagar por todo esto. Alguien tendría que pagar. Con sus zapatillas blancas sucias vinieron a mí mis hermanitos. Cada uno buscó consolarme con pequeños regalos de posesiones preciadas. Los crayones rojos y morados de Kerry, el libro de cuentos de Peter Rabbit de Cory. Pero Chris, él solo se sentó y me miró. Nunca me sentí tan pequeña. Una noche bastante tarde, mamá entró con una gran caja que me puso en las manos para que la abriera. Allí, entre sábanas de papel blanco, había trajes de ballet, uno rosa brillante y el otro azul celeste, con leotardos y zapatillas de punta a juego, con los tutus de tul de Christopher, y estaba escrita en la pequeña tarjeta adjunta y había discos de música de ballet. Empecé a llorar mientras abrazaba a mi madre, luego a mi hermano. Esta vez no eran lágrimas de frustración ni de desesperación. Ahora tenía algo por lo que trabajar. Sobre todo quería comprarte un traje blanco, dijo mamá, sin dejar de abrazarme. Tenía una belleza en una talla demasiado grande para ti, y con ella viene un gorro ajustado de plumas blancas que se enrosca sobre las orejas, como el lago de los cisnes, y lo encargué para ti, Katie. 3 trajes deberían bastar para inspirarte, ¿no? Ah, sí. Cuando Chris tuvo la pesadilla clavada con seguridad en la pared del ático, practiqué durante horas y horas que sonara la música. No había un gran espejo detrás de la pesadilla, como había dicho en las clases a las que había asistido, pero había un espejo enorme en mi mente, y me vi como Pavlova, actuando ante 10,000 personas embelesadas y visvas vístome, haciendo reverencias y aceptando docenas de ramos, todas de rosas rojas. Con el tiempo mamá me trajo todos los ballets de Tchaikovsky para ponerlos en el tocadiscos, que había estado conectado a una docena de alargadores que bajaban por la escalera y se enchufaban a un enchufe en nuestro dormitorio. Bailar con música hermosa me sacaba de mí misma y me hacía olvidar momentáneamente que la vida se nos escapaba. ¿Qué importaba cuando bailaba? Mejor hacer piruetas y fingir que tenía un compañero que me apoyaba a hacer las posturas más difíciles. Me caía, me levantaba y seguía bailando hasta quedarme sin aliento y con todos los músculos adoloridos, con las mallas pegadas de sudor y el pelo mojado. Me dejaba caer el suelo para descansar y jadear, y luego me volví a levantar de nuevo para hacer el pries. A veces era la princesa Aurora en La Bella y la Bestia. A veces bailaba también el papel del príncipe, saltando alto y golpeando los pies. Una vez levanté la vista en mis últimos espasmos de cisne moribundo y vi a Chris de pie en las sombras del ático, observando con una expresión de lo más extraña. Pronto cumpliría 15 años. ¿Cómo era posible que ya parecía un hombre y no un niño? Era solo esa mirada vaga en sus ojos, lo que delataba que estaba cambiando de ritmo desde la infancia.
En punta realicé una secuencia de esos pasos muy pequeños y uniformes que se suponía dan la impresión de que el bailarín se desliza por el escenario creando lo que poéticamente se le llama un collar de perlas. De esa manera me deslicé hacia Chris y le extendí los brazos. Ven, Chris, sé mi bailarín, déjame enseñarte el camino. Sonrió, aparentemente desconcentrado, pero negó con la cabeza y dijo que era imposible, el ballet no era para él. Pero me gustaría aprender a bailar vals. Sí, la música es de Strauss. Me hizo reír. En aquella época la única música de vals que teníamos, excepto el ballet, eran los viejos discos de Strauss. Corrí el tocadiscos para sacar los discos del Lago de los Cisnes y puse el Danubio Azul. Chris era torpe. Me sujetó torpemente como avergonzado. Pisó mis zapatillas de puntas rosas, pero era conmovedor lo mucho que se esforzaba por acertar pasos sencillos y no podía decirle que todo su talento debía de resistir en su cerebro y en la destreza de sus manos artísticas, pues ciertamente nada de eso se transmitiría a sus piernas y pies. Y sin embargo, había algo dulce y encantador en un vals de Strauss, fácil de bailar y romántico, y tan distinto de esos vals de ballet atléticos que te hacían sudar y te dejaban sin aliento. Cuando mamá finalmente entró por la puerta con ese atuendo blanco espectacular para bailar, el Lago de los Cisnes y un corpiño corto con hermosas plumas con cofia ajustada, zapatillas blancas y leotardos blancos tan transparentes que se traslucía el rosa de mi piel, absorbí el aliento. Oh, parecía que el amor, la esperanza y la felicidad podían subir al piso de arriba, en una única caja gigante de satín blanco, revolazadizo, con una cinta violeta, y dármelo a alguien a quien realmente le importaba. Cuando otro a quien realmente le importaba, le metió esta idea en la cabeza. Baila, bailarina, baila, y haz tus piruetas, al ritmo de tu corazón adolorido. Baila, bailarina, baila, no dejes olvidado ni una sola vez. Un bailarín tiene que bailar su parte. Una vez dijiste que su amor debía esperar su turno. En cambio querías fama. Supongo que esa es tu preocupación. Vivimos y aprendimos, el amor se acabó, bailarina se acabó. Con el tiempo, Chris pudo bailar el vals y el foxtrot. Cuando intenté enseñarle el charleston, se negó. No necesito aprender todos esos tipos de pasos. Como tú, no voy a subirme a un escenario. Lo único que quiero aprender es a salir a la pista con una chica en brazos y no hacer el ridículo. Siempre había bailado. No había ningún baile que no pudiera ni siquiera hacer. Chris, hay algo que debes saber. No puedes bailar el vals toda la vida ni bailar el foxtrot. Cada año trae cambios, como la ropa. Tienes que estar al día y adaptarte. Vamos a animar un poco el ambiente para que puedas relajarte esas articulaciones que se te están agarrotando de tanto estar sentado y leyendo. Dejé de bailar el vals y corrí a poner otro disco. Levanté los brazos y empecé a mover las caderas. Del rock and roll. Chris, tienes que aprender a hacerlo. Escucha el ritmo, déjate llevar y aprende a mover las caderas como Elvis. Vamos, entrecerré los ojos y ponte soñoliento. Haz pucheros porque si no, ninguna chica te va a querer jamás. Entonces, ninguna chica me va a querer jamás. Así lo dijo, con toda serenidad. Nunca dejaría que nadie lo obligara a hacer nada que no encajaría con su imagen de sí mismo. Y en cierto modo me gustaba por ser lo que era. Fuerte, resuelto, decidido a ser el mismo. Aunque su estilo de persona hubiera pasado de moda hace tiempo. Mi señor Christopher, el caballero galante. Como dioses, cambiábamos las estaciones en el ático. Quitábamos las flores y colgábamos las hojas otoñales, marrones, rojizas, escarlatas y doradas. Y aún estuvimos aquí cuando cayeron los copos de nieve de invierno. Las sustituíamos por diseños blancos de encaje, que recortábamos los 4. Por si acaso, hacíamos patos y gansos salvajes con papel de estraza blanco y gris con negro. Y dirigimos nuestros pájaros móviles en madera de flechas anchas, dirigiéndolos hacia el sur. Los pájaros fueron volando hacia allá. Solo óvalos alargados con esferas por cabezas, lágrimas con alas. Cuando Chris no estaba sentado con la cabeza metida en un libro, pintaba acuarelas de colinas nevadas, con lagos donde los patinadores se deslizaban. Colocó pequeñas casas amarillas y rosas profundamente enterradas en la nieve, y el humo salía en espirales de las chimeneas. Y a lo lejos se alzaba un campanario brumoso, y cuando terminó pintó alrededor de un marco oscuro de ventana. Cuando lo colgó en la pared teníamos una habitación con vistas. Una vez Chris había sido un provocador, al que jamás podría complacer. Un hermano mayor, pero cambiábamos allí arriba.
Él y yo, tanto como transformamos nuestro mundo en el ático. Nos acostábamos uno junto al otro, en el colchón viejo, manchado y maloliente, durante horas y horas, hablando y hablando, haciendo planes para la vida que viviríamos una vez que fuéramos libres, y ricos como Midas. Viajaríamos por todo el mundo, él conocería y se enamoraría de la mujer más bonita y sexy, brillante, comprensiva, encantadora, ingeniosa y divertidísima. Sería la ama de casa perfecta, la esposa más fiel y devota, la mejor de las madres y nunca le daría lata. Ni se quejaría, ni lloraría, ni dudaría de su juicio, ni se decepcionaría, ni se desanimaría si cometiera errores estúpidos en la bolsa y perdiera todo su dinero. Ella entendería que había hecho lo mejor que podía, y pronto volvería a amasar una fortuna con su ingenio y su inteligencia. Vaya, cómo me dejó sin aliento. ¿Cómo iba a satisfacer las necesidades de un hombre como él, como Chris? De alguna manera sabía que él estaba marcado la pauta, con la que juzgaría a todos por mis futuros pretendientes. Chris, esta mujer inteligente, encantadora, ingeniosa y guapísima es que no tiene ni un solo defecto. ¿Por qué iba a tener defectos?, me dice. Pensando en nuestra madre, por ejemplo, ¿te crees que es todo eso, excepto quizás brillante? Mamá no es tonta, le defendió con vehemencia. Simplemente creció en el entorno equivocado. La menospreciaron de niña y la hicieron sentir inferior por ser una niña. En cuanto a mí, después de haber sido primera bailarina durante varios años y estar lista para casarme y sentar cabeza, no sabía qué tipo de hombre quería, si no estaba a la altura de Chris o de mi papá. Lo quería guapo, claro, lo sabía, porque quería hijos hermosos, y lo quería brillante, o tal vez no lo respetaría. Antes de aceptar su anillo de compromiso de diamantes, lo sentaba a jugar, y si ganaba una y otra vez sonreía, negaba con la cabeza y le decía que llevara su anillo a la tienda. Y mientras hacíamos planes para el futuro, nuestras macetas de filodendro se marchitaban. Las hojas de la hiedra malilleaban antes de morir. Nos afanamos, cuidando nuestras plantas con cariño, hablándoles, suplicándoles, pidiéndoles que dejaran de parar, de enfermarse y que se animaran a enderezar el cuello. Al fin y al cabo estaban recibiendo la luz solar más saludable de todas, la luz del este de la mañana.